espíritu anhela de su gracia y su verdad. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo devocional de las cartas de Juan. El día de hoy nuestro texto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 24, que dicen así: Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan ahora está hablando respecto al guardar los mandamientos del Señor. Y probablemente usted, al leer estos textos, nos hace recordar a lo que Jesús también enseñó respecto a la vid y a los pámpanos. Acá podemos ver que el que guarda sus mandamientos es quien permanece en Dios y Dios en él. Ahora, acá podemos ver que el guardar obviamente tiene significado no tan solamente del conocer cuáles son los mandamientos del Señor, sino también el de obedecer. Y en la semana pasada veíamos el mandamiento de creer en Jesús y de amar a los hermanos. ¿Cómo podemos entonces obedecer este mandamiento? ¿O quiénes pueden obedecer este mandamiento? Aquellos que están permaneciendo en Dios y Dios en él. Entonces podríamos verlo en dos perspectivas o en dos direcciones este versículo. Primero, el que permanece en Dios entonces va a ser quien obedece sus mandamientos. Y por otra parte podríamos decir en la otra dirección, quien obedece los mandamientos del Señor son aquellos que están permaneciendo en Dios. Entonces aquí podemos ver que lo principal es que podamos permanecer en Dios, y así como Jesús lo dijo hablando de la vid y que nosotros somos los pámpanos, no podemos hacer nada separados de Él. O sea, si no estamos permaneciendo en el Señor, no podremos obedecer sus mandamientos. Y si estamos obedeciendo sus mandamientos es porque estamos permaneciendo en Él. Y la segunda parte del texto dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cómo sabemos entonces nosotros que somos finalmente o estamos permaneciendo en el Señor? Porque tenemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que está en nuestras vidas. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros vamos a permanecer en Dios, Dios va a permanecer en Él, y nosotros vamos entonces como consecuencia a obedecer sus mandamientos. El llamado está hoy día, tú que tienes el Espíritu del Señor, a que puedas experimentar el hecho de permanecer en Él, que puedas cultivar esta relación que tenemos para permanecer en Él, ya que si estamos permaneciendo en Él, ya que si tenemos entonces el Espíritu del Señor, vamos a ser obedientes a sus mandamientos, y como veíamos la semana pasada, vamos a creer en el Señor Jesús y vamos a amar a nuestros hermanos. Y es interesante que este verbo guardar, obedecer en el griego es un presente que está en presente, que quiere decir de que continuamente vamos a estar obedeciendo, no solamente en un momento específico en que yo voy a estar obedeciendo. Entonces estoy constantemente obedeciendo al Señor. Y quizás, si lo podríamos decir en un español más se puede entender más simple el texto, traducirlo quizá desde el griego, según estos tiempos, dice: el que esté obedeciendo los mandamientos del Señor es el que está permaneciendo en Dios, y Dios está permaneciendo en él, ya que el Espíritu Santo está en sí. Eso, querido hermano, querida hermana, querido amigo que está viendo este devocional, el llamado hoy día es a permanecer en Dios, porque cuando permanecemos en Él, seremos obedientes también a su palabra. Un abrazo y muchas bendiciones.